de guerra civilismo. Basta ya. Hace muchos años que concluyó la guerra civil. Basta ya de resucitar viejos odios. Los que no nos ha correspondido vivir aquella época por nuestra edad, nuestra fecha de nacimiento, no nos lo explicamos, no nos lo podemos explicar. No podemos entender cómo hubo generaciones enteras que nada más concluir la guerra civil estaban reconciliadas. Estoy hablando ni siquiera de mis padres, sino de los padres de mis padres. Yo tengo amigos desde la niñez, amigos a los que respeto intelectualmente y además quiero profundamente, cuyas familias podrían estar en el bando opuesto al de la mía en la guerra civil. Y sin embargo eso no nos ha quitado para ser amigos profundamente. Eso no ha sido un obstáculo para que desarrollemos nuestra amistad. No lo ha sido nunca. Entonces, ¿por qué? ¿A cuento de qué viene el Partido Socialista Obrero Español ahora a enfrentar a unos españoles contra otros? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pretende el Partido Socialista con este tipo de medidas? No nos lo podemos explicar. Decía antes que los falangistas sí queremos seguir conmemorando el 20 de noviembre en su justa medida. No el 20 de noviembre que dibujan, que pintan, que caricaturizan los medios de comunicación, sino el 20 de noviembre de estas personas como José Antonio Primo de Rivera, que nosotros queremos conmemorar. Y queremos conmemorar, aparte por su ejemplo de vida, porque entendemos que la ideología que ellos construyeron, entendemos que el mensaje político que ellos nos dejaron sigue plenamente vigente. Y esto no es un canto que nosotros podamos hacer, porque evidentemente lo pensamos, sino que es fácil de comprobar. Seguro que muchos de vosotros habéis hecho el ejercicio. Habéis cogido textos de los fundadores de Falange Española de las Corts y sin mencionar de qué año eran y sin mencionar quién los había pronunciado, los habéis comentado con compañeros del trabajo, con compañeros de clase, con familiares. Y a todos les ha sorprendido la absoluta actualidad del mensaje político de los fundadores de Falange Española. Eso es cierto. Eso no nos quita para que evidentemente tengamos que reconocer que no vivimos en los años 30, para lo bueno y para lo malo. Por eso Falange Española de las Corts a lo largo de todos estos años ha seguido evolucionando y ha seguido desarrollando su ideología. Y es hoy una organización política que vive en el presente, que está en constante construcción y que vive para dar soluciones a los problemas de los españoles de hoy. Nosotros no somos como el PSOE, no estamos todo el día mirando atrás, mirando a la guerra civil, mirando al franquismo, que hace mucho ya que terminó, entérense. Nosotros queremos vivir de ahora en adelante y construir una España de ahora en adelante. Eso es lo que queremos los falangistas. Hablaba de esa sorprendente actualidad de los textos de nuestros fundadores y en muchos temas. En los años pasados, cuando se debatía la modificación de los estatutos de autonomía, pues que hay párrafos enteros que bastaba con transcribirlos para que fuesen una crítica razonable y actual a la reforma de los estatutos de autonomía que se estaban produciendo en España con el concurso, el impulso del PSOE, pero también con la colaboración necesaria, por emplear unos términos jurídicos, del Partido Popular, de la derecha. Porque si hoy tenemos en Andalucía un estatuto que dice que Andalucía es una nación, se debe a la acción política del Partido Popular. Si en Valencia tenemos un estatuto que añade cláusulas diciendo que todo lo que hagan los otros, incluso todo lo malo, lo vamos a hacer nosotros también, eso lo tenemos gracias al Partido Popular. Con lo cual, que nadie exima de responsabilidades al principal partido de la oposición, al partido de Mariano Rajoy. Pero es que no solamente es en estas cuestiones de unidad nacional, que ciertamente entendemos está en peligro cuando los textos de nuestros fundadores siguen de plena actualidad. Es que podríamos hablar, quizá cambiando el lenguaje para hacernos entender, porque los términos van cambiando, el lenguaje evoluciona, pero la idea seguirá siendo la misma. ¿O es que no se está produciendo una proletarización de las masas? Yo sé que el concepto nos puede chocar porque parece sacado de otra época. Hoy todos, o casi todos, pues tenemos 2, 3 televisiones, nos vamos de vacaciones, etcétera, etcétera. Pero hay que preguntarse, ¿a costa de qué? ¿A costa de trabajar 10 horas, 11 horas, 12 horas? ¿A costa de la salud de los trabajadores?
a costa de la salud de la familia, abandonada por tantas horas que hay que dedicar al trabajo. ¿Eso no es proletarización de las masas trabajadoras en España? Fijaros la sorprendente actualidad también ahí del mensaje de José Antonio Primo de Rivera y de los falangistas. Pues nosotros queremos seguir siendo coherentes con ese mensaje, con esas propuestas de los falangistas originales. Nosotros, que sabemos que vivimos en una época distinta a la que a ellos les tocó vivir, sin embargo seguimos conservando ese espíritu crítico, pero ese espíritu constructivo que caracterizó a los falangistas de la época inicial y señaladamente a José Antonio Primo de Rivera, del cual hoy se cumple el aniversario de su asesinato. Coherencia. Tengamos siempre presente esa palabra cuando hablemos de los falangistas. Coherencia. Que nos identifiquen siempre a los falangistas. Falangistas, coherencia. Porque nada más doloroso sería para nosotros, por ejemplo, que nos pillasen en una como la que le han pillado esta semana a la recién nombrada ministra de Asuntos Exteriores, que hace unos años bramaba por los derechos humanos en el Sáhara y que hoy deja vendido al Sáhara como si fuera una colilla. ¡Coherencia, por favor! Coherencia. Qué importante es la coherencia. Fijaos, en el debate sobre la reforma laboral en la que los trabajadores españoles han sufrido la mayor degradación en décadas de sus condiciones laborales, de sus condiciones de trabajo, vemos cómo toda la bancada en el Parlamento ocupada por los diputados socialistas, prácticamente a la voz de ya, pues votaron a favor de esa reforma que, insisto, es la reforma más lesiva para los trabajadores españoles desde hace varias décadas. Bueno, pues dentro de esa bancada socialista hubo una persona que pretende que con ese gesto hacerse perdonar la traición que comete contra los trabajadores españoles, que es el antiguo secretario general de Comisiones Obreras, el señor Gutiérrez. Bueno, pues si Falange Española de las Fonts hubiera tenido un solo diputado en el Congreso de los Diputados, cuando el señor Gutiérrez estaba abandonando cobardemente el hemiciclo para no votar a favor de la reforma, le hubiéramos dicho: señor Gutiérrez, por favor, no se marche, que queremos decirle dos cosas. Si es usted un líder sindical, si aprecia usted mínimamente la dignidad de los trabajadores, no se marche, quédese aquí y con Falange Española de las Fonts rechace esa reforma laboral que trae la esclavitud para los trabajadores. Coherencia. Coherencia y Partido Popular son casi antónimos. Si queríamos identificar a Falange Española con coherencia, podemos poner el ejemplo contrario, para saber lo que no podemos hacer en política, lo que hace el Partido Popular. Bueno, actualmente, de las fuerzas que han presentado candidaturas en las elecciones autonómicas en Cataluña, Falange Española de las Fonts es la única fuerza que sostiene que el Estatuto de Autonomía recientemente aprobado es lesivo para Cataluña, lesivo para España y que por eso, entendemos, debe ser derogado. Sin embargo, el Partido Popular, que presentó un recurso al Tribunal Constitucional contra ese estatuto, una vez que el Constitucional le dice que bueno, que hay algunas cosillas que limar, pero que en general el paquete es bueno, se olvidan. Se olvidan y lo dan por bueno ellos también. ¿Por qué? Porque están pensando en que pasado mañana quizás tenga que ser el felpudo del nacionalismo catalán, porque están pensando que mañana le van a tener que hacer un favorcito a los nacionalistas de Convergencia y Unión, y porque el Partido Popular, en el fondo, es un partido tan enemigo de la unidad de España como el que más. Por eso, en esas elecciones catalanas, Falange Española de las Fonts, que presenta candidatura en las 4 provincias catalanas, se presenta con un lema que hemos adoptado para estas elecciones autonómicas, pero que bien podría ser el lema de una campaña a nivel nacional. Más España, más trabajo. Campaña que presentamos en castellano, por supuesto, y en catalán también. Más España, más trabajo.
¿Por qué pedimos más España? Porque para nosotros España no es simplemente el conjunto del territorio nacional. Porque para nosotros España no es simplemente el agregado de personas que vivimos encima de este territorio. Porque para nosotros España es sinónimo de dignidad de las personas, es sinónimo de búsqueda de la justicia social. Y eso lo decimos nosotros porque nos hemos molestado en contemplar la historia de España. Y por eso lo conocemos, y por eso sabemos que España es sinónimo de respeto a los derechos humanos, lo fue en el pasado, y de búsqueda de la justicia social. Y por eso pedimos más España. Por eso necesitamos que España se rearme moralmente. No basta con poner una valla al avance del separatismo, no basta con construir un muro para que el separatismo no avance. Lo que hay que dotar a España es de un proyecto político que la regenere y que pueda ser atractivo para el conjunto de los españoles. Fijaos, las fuerzas entre los que nos consideramos españoles, entre los que sabemos que España es una realidad que merece la pena ser conservada, y los que, sin embargo, prefieren trocearla, prefieren partirla, prefieren acabar con ella, los nacionalistas de izquierda, derecha y de todo pelaje, la diferencia de fuerzas es grande. El conjunto de los españoles se sienten primariamente orgullosos de ser españoles. Sin embargo, como no tienen un proyecto del cual sentirse partícipes, esa idea no les entusiasma, no les hierve el corazón con esa idea de España como debería ser. Y sin embargo, fijaos como a los separatistas, con una idea errónea, con una idea injusta y con una idea falsa de lo que son sus regiones, sin embargo, el convencimiento íntimo de que lo que hacen es positivo, les está dejando avanzar constantemente. Es como en el juego de la cuerda. Del lado de la cuerda de España podemos estar 40 millones de españoles. Pero si no tiramos, del otro lado, que habrá 5 o 6.000 separatistas, van a ganar la partida. Bueno, pues lo que os está convocando Falange Española de las Corts es para que os unáis a nosotros, para que amarréis esa cuerda, esa soga que va a garantizar la unidad de España, y tiréis fuerte con nosotros para asegurar que España va a seguir siendo la nación de todos los españoles, que España va